amplificador operacional. Y eso es lo único que tengo. Ya. Amplificador operacional. Podemos, ahí lo invertimos conmigo. Entonces ahí está. Ya. Vamos a componentes pasivos. La resistencia. Voy a poner una resistencia ahí. La voy a girar. Esto con botón derecho, ¿no? Arreglar aquí. Ya, ahí tenemos la resistencia. Control C, control V, ponemos acá. Ahí tenemos las dos resistencias. Ya, como este va a ser un circuito real, yo tengo que ponerle conectores. Obviamente de alguna forma me tengo que conectar. Entonces, conectores. Terminal blocks. Acá. Terminal block. Y lo giro. O lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo. Entonces esta va a ser la entrada. Voy a poner un terminal block para la salida. ¿Ya? Esto lo voy a girar. Ahí. Y ahí estamos. Ground. Tierra. Una sola tierra. En este caso es importante poner una sola tierra, si no el sistema me va a cablear. Por cada tierra que yo ponga me va a hacer una conexión distinta. Ya, entonces aquí vamos a tener la entrada. De la entrada a la resistencia, de la resistencia al amplificador operacional. Ah, y aquí tengo que alimentar esto todavía. Ya, otro terminal block. Ahí. ¿Profe, para qué es eso? ¿Qué cosa? El terminal plug. Terminal block es un, no sé si ustedes lo han visto en otro momento, son unos conectores, así como los conectores de los parlantes de los equipos que tienen una entrada para poner un cable y arriba tienen un tornillo. Entonces uno aprieta y queda ahí el cable tomado. Es un conector en el fondo. ¿Está? Entonces aquí yo me conecto con los más 12 y a mí me voy a conectar con los menos 12. Eso lo sé yo, eso no lo sabe el circuito. Entonces, tomo acá, tierra. Me voy a tierra. Si les queda, ojo ahí, se me conectó, ¿se fijan? Entonces aquí esto lo voy a... borrar si me queda mal lo borro. Hago clic y ahí. Ya, tierra. Desde el positivo, tierra, la misma tierra. Desde la salida, una de las salidas, porque esto yo estoy poniendo aquí, ¿cierto? Aquí yo digo, esta es la salida, pero en el fondo, y aquí digo, esto es la entrada, pero siempre cuando uno tiene la entrada, tiene un positivo y un negativo, y aquí uno tiene el conector, ¿cierto? Este negativo, ¿dónde va? A tierra. En la salida lo mismo, tengo la salida, tengo un positivo y un negativo, este negativo, ¿dónde va? A la misma tierra. ¿Se fijan? Profe, consulta. Por ejemplo, cuando hice la primera conexión, pedí que se le había conectado. ¿En qué cambiaba con la conexión que hizo ahora? Porque igual al final se termina tocando. En este caso, claro, en este caso da lo mismo. Pero uno tiene que tener cuidado cuando el programa de repente, fue una casualidad que en el fondo de lo mismo. Hay que tener cuidado si el programa de repente hace una conexión que uno no quiere. Acá, la salida, tierra, se quedan todas las tierras juntas. Esta salida va al pin de salida. Y aquí pasó por arriba. Ojo que aquí no puede haber un puntito. Si hay un puntito significa
está conectando. Ya, R2 acá y ahí. Listo, y ahí tenemos el circuito. ¿Ya? Entonces uno lo arma, lo más ordenadito. Acá esto se está cruzando, está pasando por arriba, pero fíjense que cuando hay unión entre las líneas hay un puntito. Aquí no puede haber un puntito, significa que se estaría puenteando la tierra, perdón, los menos 12 con la salida, y eso no quiere. ¿Ya? Entonces uno arma el circuito con cuidado y después va a hacer la placa. ¿Ya? Entonces yo vengo... Pero, disculpe, una consulta. Respecto a lo que acaba de mencionar, esas pistas al momento de generar la placa me lo va a entregar en un formato que yo lo puedo imprimir y posteriormente hago la placa, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, ¿cómo queda ese cruce? No queda. No, si, mientras no esté este puntito, si no hay punto que indique conexión, el programa sabe que esto tiene que ir por pistas diferentes. De acuerdo, pero se supone que la pista, o sea, el diagrama va a ser en 2 dimensiones, por lo tanto tengo... No, pero no va a quedar así. El programa va a alinear los componentes de otra forma. Este es el circuito, no es la placa. De acuerdo. ¿Ya? Entonces tú venías acá, Tools, Convertir, Diseñar a circuito impreso. Entonces hay dos formas. Una, ir paso por paso, o dos, dejar que el PCB Wizard piense por sí mismo y te entregue. Veamos qué es lo que nos entrega automáticamente. Uno se puede devolver de todas formas. Next. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Convertir. Y empieza ahí posicionar. Bueno. Entonces hay que fijarse en esto. Dice, el ruteo automático está completado en un 100%. Esto es bueno, ¿ya? Porque significa que todas las pistas pudieron pasar de alguna forma. Cuando dice 80 y tantos por ciento, o 90 y tantos por ciento, o incluso menos, cuando los circuitos son muy complicados, significa que no todas las pistas pudieron cruzarse y hay algunas que simplemente el programa no las ruteó y quedaron ahí nomás. Entonces uno se tiene que imaginar cómo continúa el resto. Entonces, ahí por ejemplo le hago un... Ay, que yo. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el PCB Wizard, y esto es lo que se hace en las placas profesionales, se va para... Porque ustedes saben que esto hay que echarlo al cobre, ¿cierto? O sea, perdón, al ácido. Esto es la pista, pero todo lo que no sea pista le deja aquí un espacio para que no haya conexión y el resto todo lo rellena con cobre nomás. Esto es lo que se hace en las placas profesionales, no lo hacen como lo hace uno. Entonces, si ustedes quieren, toman esto, seleccionan aquí y lo tiran para afuera, simplemente lo borran y esas son las pistas. Entonces se fijan, entonces aquí todo tiene hay que fijarse bien en los símbolos. CN1, esa era la entrada, entonces ahí está positivo, negativo. CN2, ahí está positivo, seguramente esta es tierra en realidad. No, este es positivo de la salida y este es tierra. ¿Ya? Significa que ahí hay un puente. Van a tener que buscar un cablecito y soldar. Se digan, esta línea no pudo pasar por encima de esta porque tenían que ir separadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el PCB Wizard? Dijo, ya bueno, hasta acá nomás llego, acá continúo y hay que ponerle un cablecito ahí para que se tenga usado. Entonces, el PCB Wizard siempre está enfocando esto desde el lado de los componentes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varias formas de ver cómo se ve el circuito. Entonces, hay una que se llama Real World. Ahí están los componentes. Así debe ir aquí montado. Entonces, ahí está el terminal de entrada, el terminal de salida, así va el integrado. ¿Ya? El integrado Este me parece que es la amplificador. alimentación. ¿Cómo? El integrado sería el amplificador. No, todo esto es el preamplificador. O Todo sea, esto es el amplificador operacional. El amplificador. O sea, el amplificador inversor. Sí. Este es el operacional. ¿Se fijan? Ahora, hay uno que se llama aquí. Y ustedes saben que los componentes se ponen por el lado contrario de las pistas. ¿Ya? Ustedes esto lo tienen que imprimir. Eso ya lo hemos hecho en otro momento. Lo imprimen en una hoja de papel fotográfico, lo ponen sobre la placa, lo planchan, ¿cierto? Toda esa técnica milenaria. Artwork.
Esto es lo que hay que imprimir. Si ustedes lo imprimen directamente desde el PCB Wizard, se ponen acá File, Imprimir y ponen Imprimir Artwork y selecciona ahí la impresora, selecciona su impresora, qué sé yo, o donde vaya, una impresora láser sí. El PCB Wizard imprime todo y con el tamaño justo, con el tamaño apropiado. ¿Ya? Entonces la garrapata esta queda del tamaño real. Entonces después uno compra el integrado, lo compara con la impresión y es exactamente igual, queda a escala. ¿Se fijan? Si quieren seguir trabajando. Y obviamente aquí ustedes pueden, si no les tinca como quedó, pueden tomar el componente, moverlo. Claro que se les desconecta, o sea, no se desconecta, sino que el ruteo se desarma. Entonces, si se les desarma el ruteo, tienen que volver acá, autoroot, rutear todas las mallas. Ok, y ahí volvió a rutear. Y fíjense que ahora quedó mejor. No hay ningún puente. ¿Se ve? Porque esto yo me imagino que prueba unas cuantas veces y ve lo que le quedó, ¿ya? Pero no es que llegue a la mejor solución y que esa se repita toda. Si de hecho yo muevo esta resistencia y vuelvo a hacer el autoroot, me tira nuevamente otras pistas, ¿no? Entonces como que cada vez piensa de nuevo, piensa desde cero. ¿Se ve? Y eso es lo que tienen que hacer. El integrado, compren el socket, que es para que no tengan, porque los integrados son delicados. Entonces, para no soldar directamente las patas del integrado, ustedes compran un socket que se llama, que tiene el mismo tamaño del integrado, pero que es como una base. Es una base, eso. Es una base que viene con las 8 patitas, entonces uno le instala la base y después sobre eso pone el integrado. Entonces en ningún momento uno suelda el integrado, se lo puede echar. Claro que eso es a nivel de un trabajo manual, porque los trabajos profesionales sueldan los integrados, lo hacen bien, pues no lo queman. Uno ahí como de repente traspea con la soldadura, lo puede quemar. ¿Ya? Así que eso es, pues. Les voy a entregar estos programas en una carpeta.